Te damos gracias, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos sabiduría, Señor. Abre nuestros ojos, abre los ojos de todos aquellos, Señor, que están interesados en conocerte, Señor. Cuánto necesitamos la luz de tu Santo Espíritu que abra nuestro entendimiento, Señor. Te damos gracias, Padre, porque nos permites abrir este santo libro, Señor. Porque aquí encontramos las verdades, Señor, y la verdad, Señor, nos hará libres. Amén. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles en el capítulo 3, en el verso 1. Dice la Escritura: Pedro y Juan subían juntos al templo a la oración de la hora novena. Y era traído cierto hombre cojo desde el vientre de su madre, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les prestó atención, esperando recibir algo. Mas Pedro dijo: no poseo plata ni oro, pero lo que tengo, esto te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y haciéndolo por la mano derecha, lo levantó, y al momento se le fortalecieron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo entre ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta hermosa del templo. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Aquí, ¿qué tiene que ver la situación de un hombre cojo que no podía andar, que no podía caminar? ¿Qué tiene que ver su situación de enfermedad? Dice que cojo desde el vientre de su madre. ¿Qué relación tiene la situación de este hombre con el Evangelio, con la palabra de Dios? El ser humano somos defectuosos, estamos en situaciones difíciles, somos imperfectos, pero ¿por qué la situación del hombre en su condición física, por qué vive en esa situación? Dice que cuando iba Pedro y Juan, el cojo les pedía limosna. Pero Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les prestó atención, esperando recibir algo. Mas Pedro dijo: no poseo plata ni oro, pero lo que tengo, esto te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. La situación caída del hombre desde Adán hasta nuestros tiempos es una degradación en la cual nosotros estamos en la condición de ser enfermos, de estar en condiciones lamentables.
pero Cristo trajo el Evangelio para resolver nuestra situación. Hoy en día podemos ver que hay mucha ansiedad entre la humanidad. ¿Qué es la ansiedad y sus síntomas? La ansiedad tanto tiene síntomas físicos como mentales, como conductales. Los síntomas físicos se refiere a sentir opresión del pecho, tener taquicardia, palpitaciones, sentir que se ahoga, temblores, molestias abdominales, dolor de cabeza y sudoración. Todos estos son síntomas de ansiedad. Los síntomas mentales de la ansiedad: estar pensando en lo pasado, ¿por qué no hice esto o aquello? O pensar que al salir te va a ir mal, predicciones al salir, preocupaciones del pasado y del futuro. Conductuales: tener inquietud apresurada en todo, conducta, sedentarismo. En esta situación el hombre busca el alcohol, el cigarro, las drogas, se dedica a consumir en exceso drogas, tabaco, toma sus energéticos, consume cosas tóxicas como pastillas. En esta situación de ansiedad, el hombre es una persona que está muy fácil para que los demonios, el enemigo, lo destruya y lo destruya de tal manera que aún lo mate. Pero ¿para qué es el Evangelio? El Evangelio es para sanar. El apóstol Pedro dijo muy claramente al cojo: yo no tengo ni oro ni plata. Pedro no poseía ni plata ni oro. Pero ¿qué se dice de la catedral de San Pedro en Roma? Esa catedral fue construida con oro en gran abundancia. Pedro no tenía ni plata ni oro, pero tenía el nombre, tenía la persona de Jesucristo. Él era pobre en plata y oro, pero rico en Cristo. La iglesia romana está llena de oro, pero no de la persona de Cristo. Es rica en oro, pero pobre en Cristo. Cristo vino a resolver nuestros problemas a la humanidad. El Evangelio es poderoso. Por eso el apóstol San Pablo dijo: porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. En el capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles, en el verso 19, dice: el apóstol hablándole a la gente del Evangelio: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Si podemos leer en el verso 16: y por la fe en su nombre, a quien vosotros veis y conocéis, le ha fortalecido su nombre, y la fe que viene por medio de él ha dado a esta íntegra salud en presencia de todos. Es decir, que las personas que en aquel entonces vieron esta sanidad en este hombre, aquel pueblo, dice, estaba atónito, porque no podían creer lo que habían visto. Y en el verso 12: pero viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad
hubiésemos hecho andar a este. El apóstol San Pedro dejó muy establecido y muy claro que lo que había sanado a este hombre no era Pedro, no era Juan, sino era Cristo. Por eso en el verso 13 dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negaste al santo, al justo, y pediste que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, que en Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este a quien vosotros veis y conocéis, le ha fortalecido su nombre y la fe que viene por medio de él. Ha dado a esta íntegra salud en presencia de todos ustedes. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepiéntanse, conviértanse para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Cristo, que fue designado de antemano para vosotros, a Jesús, a quien cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Y Moisés dijo: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que hable. Sucederá que toda alma que no oiga a aquel profeta será totalmente desarraigado de entre el pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Es decir, el apóstol San Pedro está hablando y dando testimonio del Cristo, del poder de Cristo. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, vemos que el apóstol recibió una orden de parte de Dios para que fuera a predicarle a los gentiles. El apóstol San Pedro era un hombre que apenas iniciaba en el camino nuevo, en la nueva dispensación. Por eso dice allí donde leímos que él y Juan iban al templo, porque ellos eran judíos y acudían al templo a orar. Para ellos, poco a poco tenían que ir viendo que el templo material ya había sido dejado por el Señor, y que su forma de buscar a Dios no era a través de templos materiales. Aquí en Hechos de los Apóstoles dice que había un hombre llamado Cornelio. Este siempre estaba interesado en buscar las cosas de Dios. Dice en 10:25 de Hechos de los Apóstoles: cuando Pedro iba a entrar, salió Cornelio a recibirle. Fíjese lo que sucedió aquí. Postrándose a sus pies, adoró. ¿A quién adoró Cornelio? A Pedro. ¿Qué dijo Pedro? Levántate, le dijo. Levántate, diciendo: levántate, pues yo mismo también soy un hombre. El apóstol Pedro no admitió adoración ni veneración. Todo era para el Señor y nada era para él. Dice que aquel hombre, aquí inicia la salvación para los gentiles con Cornelio. Aquel hombre estaba tan interesado que reunió a mucha gente para que escucharan a Pedro. Si ustedes se fijan, el evangelio solo es predicado por los creyentes. El evangelio no lo puede predicar un ángel.
de Dios. Solamente los creyentes pueden predicar el Evangelio. Pedro, utilizando la segunda llave que el Señor le dijo: a ti te daré las llaves del reino de Dios. La primera llave que el apóstol San Pedro utilizó fue para abrirle la puerta a los judíos en Hechos capítulo 3, donde leímos que el apóstol Pedro dijo a los judíos: arrepiéntanse. Allí el apóstol Pedro utilizó la primera llave. Aquí utiliza la segunda llave: a ti te daré las llaves del reino. Nosotros tenemos las llaves del reino. Todos los creyentes traemos la llave para hacer que la gente entre al reino de Dios a través del Evangelio. En el verso 27, y hablando con él, entró, halló muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis que lo que está prohibido a un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame profano inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me has hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que yo estaba orando en mi casa a la hora 9, y vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración te ha sido oída. Tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Entonces el apóstol Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que toda nación es acepto el que le teme y hace justicia. La palabra que Dios envió a los hijos de Israel, anunciada el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Él es Señor de todos. Vosotros la conocéis, la palabra que se divulgó por toda Judá, comenzando desde Galilea, después del bautismo que proclamó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Cómo puede vivir una persona? Hoy precisamente le dije a una persona: ¿cómo puedes vivir tú? ¿Cómo puedes vivir como ser humano? ¿Cómo puedes vivir con tanto ataque del diablo que te hace todos los días? Todas las personas, los seres humanos, diarios, Satanás los está desgastando, los está oprimiendo. ¿Cómo le hace? Una persona que no ha recibido a Jesucristo, ¿cómo le hace para lidiar con tantas enfermedades, ansiedades y depresiones? ¿Cómo le hace? Dice el apóstol en el capítulo 10, en el verso 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judá y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día, hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que proclamásemos al pueblo, testificásemos solemnemente que eres el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas de que
por su nombre, todos los que en él creen recibirán perdón de pecados. Qué maravilloso es el Evangelio. El Evangelio te perdona todo lo que hayas hecho, todo lo que seas, todo lo que hayas cometido. Si recibes el Evangelio, Dios te perdona. ¿Cuánta gente vive todos los días pensando en los pecados que ha cometido y no puede vivir una tranquilidad, una paz, porque los pecados que ha cometido no lo dejan ni dormir? En esto consiste el Evangelio. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Y los creyentes de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué se quedaron atónitos los de la circuncisión, los judíos? Porque ellos no creían que el Evangelio fuera también para los gentiles. Aquí hay una pregunta. Dice en San Juan 3:16, por cuanto Dios amó el mundo, dio a su Hijo unigénito, para que todos los que creen no se pierdan, mas tengan vida eterna. Y la pregunta es, ¿por quién Jesucristo murió en la cruz? ¿Por cuántos murió en la cruz? Por toda la humanidad. Gentiles, no gentiles, por todas las razas humanas. El Señor ya pagó el precio de tus pecados en la cruz. Ahora que lo único que tienes que es creer y aceptarle, que Él es tu Salvador. En el verso 47 dice, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? El bautismo del Espíritu Santo y el bautismo en agua no son mitos, no son ritos, son unas verdades. Por eso la Biblia, en ningún lado de la Escritura vas a encontrar donde se bautice un niño, o donde se bautice a una persona que no crea lo que es el bautismo. Todos los que hemos recibido el bautismo, hemos sido personas que saben lo que estamos haciendo. Por eso el apóstol Pedro dice, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre de Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Esta era la tarea y esta es la tarea para hoy. Para nosotros los que hablamos de Cristo necesitamos hablar el Evangelio. El Evangelio es darle la libertad a las personas para que Satanás deje de oprimirlos. Vamos a leer Hebreos en el capítulo 1 de Hebreos. La solución para la depresión y la ansiedad es el Evangelio, es Cristo. La solución para tus pecados es Cristo. Ahorita estoy pensando, ¿se puede orar por los muertos como lo hace la religión? ¿Se puede orar por los difuntos? ¿Se puede hacer misas por los muertos? ¿Se imaginan ustedes por qué la gente que muere, la religión le reza y le hace misas? ¿Qué está haciendo esta gente? Ellos dicen que se encuentra en los libros apócrifos donde dice que se puede orar por los muertos.
pero no lo encontramos en el Nuevo Testamento, nada más en los libros que no existen en esta escritura, porque son apócrifos. Pero sí dice en sus libros apócrifos, en el libro de Macabeos, que se debe de orar por los muertos. Ahorita vamos a explicar por qué no se debe de orar por los difuntos. Vamos a ver Hebreos en el capítulo 1. Dios, habiendo hablado en muchas ocasiones y muchas maneras en tiempos pasados a los padres en los profetas, a final de estos días nos ha hablado en el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imprenta de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más destacado nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios: jamás mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Otra vez yo seré a él por padre y él me será por hijo. Y cuando trae de nuevo al primogénito a la tierra habitada, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Y de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles viento y a sus ministros llama de fuego. Mas tú, hijo, dice tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de rectitud, es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de júbilo más que a tus socios. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán más, tú permaneces para siempre, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y como un manto los envolverás y serán mudados como un vestido, pero tú eres el mismo y tus años no se acaban. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios: jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministrados enviados para servicio a favor de los que han de heredar la salvación? Todos los que han de heredar la salvación. Cuando nosotros no hemos recibido el Evangelio, cuando nosotros andamos perdidos y por ahí alguien nos habla de la palabra de Dios, fíjese lo que sucede. Cuando lo aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y nos arrepentimos, Él inmediatamente nos perdona y hace algo glorioso: nos lleva a la casa del Padre. No necesito yo morir para ir a la casa del Padre. Cristo ya me llevó a la casa del Padre. En el verso 14 nos dice que el Hijo ha sido designado heredero de todas las cosas. Pero también dice que nosotros, sus creyentes, somos sus socios, sus compañeros. Así que somos sus coherederos. Romanos 8:17. No solo para heredar la salvación, sino también para heredar todas las cosas juntamente con Él. En consecuencia, nosotros juntamente con Él somos los copropietarios del universo, mientras que los ángeles son meramente nuestros siervos inferiores, no solo a Él, sino también a nosotros. Aquí nos dice que el Hijo fue designado heredero. Nosotros somos salvos para ser coherederos suyos, los que compartimos su herencia. La salvación tan grande que nos ha dado. Esta es una salvación tan grande, mencionada aquí en el capítulo 2, en el verso 3. Ahorita la vamos a ver. Como compañeros del Hijo somos la casa de Dios. Somos la verdadera Betel, la puerta del cielo, donde el Hijo es la escalera celestial, la cual une la tierra con el cielo y trae los cielos a la tierra,
por esta escalera, los ángeles de Dios ascienden y descienden. Dice en 1 Corintios en el capítulo 3, vamos a leer Corintios en el capítulo 3, en el verso 16. El apóstol San Pedro, hablándole a los hermanos, a los creyentes, a los hijos de Dios: ¿no sabéis que sois templo de Dios? Nosotros los creyentes, los que hemos aceptado a Cristo, somos la casa, somos el templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que son ustedes. En el capítulo 6 de aquí de la misma carta de los Corintios, el Señor está hablando algo muy importante. En el verso 19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. ¿Qué somos nosotros? El templo del Espíritu Santo. El templo no es la casa de Dios. Yo no necesito morirme para entrar a la casa de Dios, ya estoy en la casa de Dios. Quisiera explicar aquí lo que dice en el capítulo 6, en el verso 9. ¿Quiénes no van a heredar el reino de Dios? ¿Quiénes no van a entrar en el reino de Dios? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se desvíen ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los que viven de rapiña heredarán el reino de Dios. Este tipo de personas, ¿Dios los acepta? Claro. Si vienen a buscar al Señor, Dios los acepta. Pero Dios, al aceptar este tipo de gente, lo va a cambiar. Lo va a cambiar. El que se drogaba ya no se va a drogar. El que robaba ya no va a robar. El que vivía en la idolatría ya no va a vivir en la idolatría. El que andaba en el adulterio ya no va a vivir. Los afeminados, los que se echan con varones, no van a vivir una vida de homosexualismo, porque el Señor los va a cambiar. Aquí no se está tratando de que si los aceptamos o no los aceptamos. Dios acepta a todo ser humano, pero lo va a cambiar. Si recibe el Evangelio, va a dejar lo que es y ya no va a ser lo que anda haciendo. En esto consiste el Evangelio, en que va a entrar en el hombre y te va a cambiar, te va a transformar en una nueva persona. Esta es una realidad para la humanidad que anda haciendo estas cosas. Por eso el mundo vive en esta situación de ansiedad, de depresión, porque ellos no viven el Evangelio. Aún nosotros como creyentes tenemos que dedicarnos por completo para que el Señor obre y termine la obra en nosotros. Y dice en el 11, y esto eran algunos: mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. La religión no te va a cambiar. Si tú eres homosexual, la religión no te va a cambiar. Vas a seguir siendo homosexual. Si eres ladrón, vas a seguir siendo ladrón. La religión no cambia. El que te va a cambiar es Cristo, cuando lo recibas y entre dentro de ti, para que Él en su
con su vida ya instalada en tu ser, pueda destruir estas cosas diabólicas que hay en la persona. Por eso Satanás inventó las religiones para que no lleguen al evangelio, para distraerlos. Pero esta es la verdad. Regresamos a lo que dice Hebreos. Quisiera que, ¿por qué no debemos de orar por los muertos? ¿Por qué se oran por los muertos? Cuando una persona se muere y están orando por él, nos están dando a entender y están dando a entender que esa persona nunca recibió a Cristo. Y por eso están orando por él, porque no están seguros de que sí es salvo o no es salvo. Aún este hombre líder del catolicismo que murió, ayer en su sepultura estuvieron pidiéndole a todos los santos para que abogaran por él. A todos. No dejaron ni uno y más que han inventado para que lo ayudaran a vivir en paz. No están seguros. Una persona que recibió a Cristo no hay nada que hacer porque ya lo recibió. No necesitamos estarle pidiendo a Dios por él una vez que ya murió, porque él creyó y recibió a Cristo. Entonces por eso ellos oran por los muertos, porque no hay seguridad en su salvación. Pero ¿qué más hay de esto? Pues podemos ver que una persona que está viva tiene la oportunidad de recibir a Cristo mientras esté viva. Pero después de que ya muere, ya el evangelio no puede hacer nada, porque no recibió. El evangelio es para los vivos, no es para los muertos. Esta palabra es para vivos. Dios es Dios de vivos, no es Dios de muertos. El evangelio es para los vivos, para las personas vivas. Si tú respiras, puedes recibir el evangelio, porque el día que ya mueras, el evangelio no puede hacer nada. Se terminó la oportunidad para ti de recibir el evangelio. Ya no hay oportunidad. Hebreos capítulo 2. Vamos a leer de Hebreos en el capítulo 2. En el capítulo 2 de Hebreos, por tanto es necesario que con mayor empeño, aquí le está hablando a creyentes, es a nosotros, los creyentes. Por tanto es necesario que con mayor empeño atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que vayamos a la deriva. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles resultó firme, y toda transgresión, desobediencia, recibió justa retribución. En el verso 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Por qué? ¿Por qué está diciéndonos a nosotros los creyentes, cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? La salvación de Dios es grande. Es una salvación tan grande. Primeramente, el Señor perdona nuestros pecados cuando anduvimos en el mundo, y Él perdona nuestras faltas. Todo esto es una salvación externa. Pero cuando nosotros empezamos a caminar en el camino del Señor, ahora vemos que la salvación del Señor no solamente es externa, sino que interna. Por eso dice el apóstol, una salvación tan grande. Si nosotros nos descuidamos como creyentes, Satanás va a seguir atacándonos. Entonces necesitamos nosotros estar muy atentos,
Porque no porque ya nacimos de nuevo ya no vamos a tener problemas, seguimos teniendo problemas, porque el enemigo problemático sigue estando aquí en el mundo. Y lo más importante que leímos nosotros en lo que es Romanos 7, que el enemigo está en la carne. ¿Cómo escaparemos nosotros? Quiere decir que si nos descuidamos de no atender esta salvación tan grande, podemos recibir retribución, castigo. Entonces, esta salvación de Dios, que va desde el perdón de los pecados hasta la participación del glorioso reino venidero. Esto se refiere no solo a lo que Cristo hará por nosotros, sino también a Cristo mismo, quien es poderoso para salvarnos a lo sumo. Como hijo de Dios, es decir, como Dios, y como hijo del hombre, es decir, como hombre, Él es nuestra salvación, su persona maravillosa, junto con su obra espléndida. Esta salvación tan grande, una salvación que ninguno de nosotros debe de descuidar, pero es posible que por nuestra negligencia será causa de que perdamos la parte más preciosa de esta salvación tan grande. Esta salvación tan grande es un asunto en el cual nosotros podemos perder el disfrute de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida cristiana. Y es posible que no entremos a su reposo. En el capítulo 3 de Hebreos: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol sumo sacerdote de nuestra confesión, Jesús, al cual fue fiel el que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno, cuando tiene mayor honra que la casa que la construyó. Porque toda casa es construida por alguno, pero el constructor de la casa es Dios. Y Moisés fue fiel en la casa de Dios, como siervo, para testimonio de los que iban a decir. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, la casa de Dios somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y gloriarnos en la esperanza. Cuando nosotros recibimos al Señor, regresamos a la casa de Dios. Pero tenemos que permanecer en la casa, firmes hasta el fin, la confianza, y debemos gloriarnos en la esperanza. En tiempos antiguos del Antiguo Testamento, la casa de Dios era la casa de Israel. Esa era la casa de Dios, simbolizada por el tabernáculo o el templo que estaba en medio de Israel. Hoy en día la realidad de la casa de Dios es la iglesia. Primera de Timoteo 3:15. Indiscutible grande es este misterio. Dios se presentó en carne. Primera de Timoteo, capítulo 3, en el verso 15. Primera de Timoteo 3:15. Pero si tardo, escribo para que sepas cómo uno debe de conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Indiscutible grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado entre las naciones, creído en el mundo y elevado arriba en gloria. Cuando nosotros aceptamos al Señor, nosotros entramos a la casa de Dios, porque la casa de Dios somos nosotros. En el capítulo 3 de Colosenses,
En el verso 1 dice: si pues fuiste resucitados juntamente con Cristo, buscad las cosas donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. La mente es muy importante. Fija la mente. La mente es nuestra personalidad, es parte de nuestra alma. La mente es un campo de batalla. Si la mente de nosotros está llena de mentiras, está llena de engaño, ahí es donde Satanás está agarrando terreno. Todo eso que hay en nosotros debe de salir. Nuestra mente ya no debe de aceptar mentiras, sino la verdad. Fija la mente en las cosas de arriba, no en la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Mi mente está jugando algo muy importante. Mi mente. Con mi mente yo puedo andar en la carne, con mi mente yo puedo andar en el espíritu. Una persona que no es creyente, con su mente no puede andar en el Espíritu Santo. Pero un creyente que ha recibido a Cristo, con su mente puede andar en el Espíritu. ¿Cómo puede vivir una persona que no ha recibido a Cristo todos los días, con tantas ideas y tantos pensamientos y tantas cosas que le llegan a su mente? ¿Cómo puede vivir? ¿Cómo? Fijad la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El camino para la liberación de la ansiedad, de las enfermedades, el camino para la paz y la tranquilidad, que podamos ser seres creyentes, hijos de Dios, viviendo una tranquilidad. El camino es fijar la mente en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Hacer morir pues vuestros miembros terrenales: fornicación, impureza, pasiones y malos deseos, y avaricia, que es idolatría. ¿Por qué el apóstol tocó este punto? Porque en el capítulo 2 está diciendo, en el verso 15: despójense de los principados y de las autoridades. Dice, está hablando, mirad que nadie os lleve cautivos, el verso 8. Mirad que nadie os lleve cautivos por medio de la filosofía y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. La filosofía está basada en acuerdos, en pensamientos, en razonamiento, en los razonamientos. No te dejes llevar por razonamientos humanos. Mirad que nadie os lleve cautivos por medio de razonamientos y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, y no conforme a los rodimientos del mundo, y no según Cristo. Si alguien te habla con razonamiento, no lo aceptes. Esa es la filosofía. La filosofía son los razonamientos. Con los razonamientos no puedes tú vencer a Satanás. Es el raciocinio. Por eso el apóstol dice que hagamos morir. Todo lo que venga de Satanás tiene que ser muerto. Todo tiene que morir. En el capítulo 3 dice: hagan morir pues vuestros miembros terrenales, como la fornicación y la impureza y las pasiones y malos deseos y avaricia, que es la idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellos.
Pero ahora desecha también vosotros todas estas cosas: la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, el mal lenguaje, soez injurioso de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos, y vístanse del nuevo, el cual conforme a la imagen de que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay judío ni griego, ni circuncisión ni incircuncisión, ni bárbaro, excita, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vístanse como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y longanimidad. Sopórtense unos con otros, perdónense unos con otros, si alguno tiene queja contra otro, de la manera que el Señor os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la perfección. Fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Esto no es un cuento. Este no es un libro que me encuentro yo de repente y digo, qué bonito dice. Esta es una realidad. Hay liberación en el Señor. En nuestro Señor Jesucristo hay liberación. Vamos a leer por último Romanos en el capítulo 8. Romanos capítulo 8, en el verso 6. Recordemos estas palabras que nos dice la Escritura. Porque la mente puesta en la carne es muerte. Cuando yo pongo mi mente en la carne, si yo pongo mi mente en la carne, allí voy a encontrar ansiedad, depresión, tristeza, preocupación. Allí voy a recordar las cosas pasadas, las cosas que no hice bien, pero que las hice mal. Ahora llegan a mi mente y allí me la puedo pasar toda la noche pensando, si yo hubiera, cuando yo era niño, cuando yo era joven, hubiera. Allí me la puedo pasar. Es una trampa del diablo. Esa es parte de la ansiedad. Porque la mente puesta en la carne es muerte. Pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Este es un entrenamiento. Este es donde nosotros nos debemos entrenar todos los días. Por cuanto la mente puesta en la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, tenemos la manera de ser libres de toda ansiedad, de toda enfermedad, poniendo la mente en el Espíritu. Allí podemos vencer al enemigo. Te damos muchas gracias, Señor, porque nos has hecho participantes de esta salvación, Señor, tan grande. Una salvación, Señor, que nos puede cambiar de maldicientes a personas que no maldigan. Jacob, cuando era joven, todo maldecía, pero cuando fue viejo, todo bendecía. Permítenos terminar la carrera y bendecir siempre todo, Señor. Amén.